Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un repaso general de lo que acaba de suceder. En la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League se terminaron los quintos partidos para los equipos integrantes de los grupos E, F, G y H y hemos tenido resultados importantes con 4 nuevos clasificados a los octavos de final. Atlético Madrid, Lazio, Borussia Dortmund y Barcelona ya han definido su pasaje entre los 16 mejores de la Liga de Campeones y formarán parte del sorteo que se realizará en el mes de diciembre. A su vez, hubo algunos equipos que empezaron a complicarse un tanto más de los que estaban con algunos resultados que se dieron, pero en definitiva sigue todo muy abierto también para definir al resto de los equipos que pasarán a la siguiente instancia y todo se resolverá en la última jornada. Hubo un partido en el cual el mejor equipo de Europa para muchos, como es el City, comenzó muy mal y tuvo que dar vuelta al resultado contra el Leipzig, un empate agónico del PSG en el Parque de los Príncipes frente a un Newcastle que había realizado unos muy buenos 90 minutos y el Barcelona que logró dar vuelta un partido que si llegaba a perder podía llegar a complicarse de la clasificación a octavos, pero finalmente por jerarquía individual se terminó imponiendo al Porto. En este video vamos a hablar absolutamente de todo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con lo sucedido en el famoso grupo de la muerte. Cuando se sortearon las zonas de las Champions, este grupo conformado por el Borussia Dortmund de Alemania, el Paris Saint-Germain de Francia, el Milan de Italia y el Newcastle de Inglaterra, sin lugar a dudas fue el seleccionado como grupo más difícil, teniendo en cuenta que uno de estos 4 equipos iba a quedar eliminado definitivamente de toda competencia internacional para lo que resta de la temporada, mientras que uno también iba a pasar a jugar la UEFA Europa League. Acá lo llamativo quizás es el triunfo del Borussia Dortmund en el estadio San Siro frente al Milan, lo que le permite ya acceder a los octavos de final e inclusive me atrevería a decir que lo va a hacer como primero de grupo, porque salvo un resultado en la última fecha, que tendría que ser un triunfo del Paris Saint-Germain en territorio alemán, en el Signal Iduna Park, el Dortmund va a terminar como primero de su zona. Por otro lado, el Newcastle y el Milan en la última jornada estarán jugando en el St. James Park, en Inglaterra. El ganador todavía va a mantener una mínima esperanza de clasificación siempre y cuando el Paris Saint-Germain no triunfe en Alemania. Es decir, el Dortmund ya está clasificado, casi seguro como primero, pero por lo menos ya aseguró su pasaje a octavos. El PSG tiene 7 puntos, el Dortmund no lo mencioné, tiene 10. Y el Newcastle y el Milan tienen 5. Es decir, si no hay un ganador en el duelo entre los ingleses y los italianos, el PSG estará en octavos de final como segundo de grupo sin importar su resultado contra el Dortmund, porque ninguno de los otros 2 equipos podrá alcanzarlo. En caso de que haya un triunfo entre el Newcastle y el Milan, dependerá mucho de quién de los 2 gane para saber si al PSG le sirve o no el empate. Si el que gana es el Newcastle, al PSG no le sirve la igualdad contra el Dortmund en Alemania. Deberá salir a ganar sí o sí en territorio teutón para meterse en la siguiente instancia, mientras que si el ganador es el Milan, por gol average sí le alcanzaría con empatar en Alemania y de esa forma saldría segundo de grupo. De más está decir que el que no gane en el duelo entre Newcastle y Milan está totalmente afuera de la competición. En cuanto a los partidos que se jugaron en esta jornada, primero hablando del duelo que se jugó en San Siro entre el Milan y el Borussia Dortmund, el conjunto alemán fue levemente superior, más que nada por una cuestión de efectividad, porque en general los 2 equipos se repartieron la posición de la pelota. El Milan venía de ganarle en condición de local 2-1 al PSG después de no haber marcado tantos en las primeras 3 jornadas, mientras que el Dortmund venía de triunfar en sus 2 duelos consecutivos contra el Newcastle, por lo que venía claramente en alza en este campeonato. A los 10 minutos del primer tiempo, el histórico Marco Reus abría el marcador para los visitantes, mientras que antes de la finalización de la primera etapa, Chukwueze marcaba la igualdad para Milan. En el segundo tiempo, el Dortmund se adelantó en el marcador con goles del inglés Jamie Binow-Gittens y terminaría decretando el triunfo definitivo el joven Karim Adeyemi. Mientras que en el Parque de los Príncipes sorpresivamente el Newcastle se ponía en ventaja sobre el Paris Saint-Germain con un gol del sueco Alexander Isak. El equipo dirigido por Luis Enrique venía de caer frente al Milan y necesitaba sí o sí reponerse en condición de local. Sin embargo, no estaba realizando el mejor de los partidos. Es cierto que tenía la posesión de la pelota, que era el dominador del balón, porque claro está, el Newcastle fue un equipo que en cuanto
cuanto convirtió el primer gol, dejó pasar muchas posibilidades de contraataque y en general se habituó muy bien a lo que era la espera y el contragolpe, pero sobre el final el Paris Saint-Germain tuvo su... no sé si merecía recompensa, pero por lo menos por el hecho de tener un tanto más de búsqueda logró el empate por medio de Kylian Mbappé y de esa manera depende de sí mismo para meterse en los octavos en la última jornada. Y al Barcelona parecía que todo podía llegar a complicársele, sin embargo eso tan solo duró 2 minutos. Le tocaba recibir al Oporto en condición de local, recordemos que los catalanes venían de jugar un pésimo partido en Ucrania y de caer 1-0 contra el Shakhtar Donetsk, mientras que el Porto amenazaba ese liderato que seguía siendo del Barça, pero esta vez únicamente por el gol average. Ambos llegaban con 9 unidades en la premia de este partido, pero como el Barcelona había ganado en el estadio Dragao, en la cancha del Porto en la segunda fecha, en este momento estaba como puntero. Sin embargo, al Porto le alcanzaba con vencer por un gol al Barça para no solamente superarlo por puntos, sino para también vencerlo en la diferencia de gol. Obviamente faltaba la última jornada para terminar de definir esto, pero por lo menos parcialmente el Porto sí iba a asegurar la clasificación. A tan solo 30 minutos de comenzado el partido, el brasileño Pepe convertiría el primer tanto del partido para los visitantes. Por suerte para Barcelona la igualdad llegó rápido por medio de Joao Cancelo, que posteriormente se terminaría yendo lesionado. El Barça jugaba con la presión sabiendo que en el primer turno de la Champions el Shakhtar Donetsk había ganado su respectivo partido y había derrotado 1-0 en condición de local al Royal Antwerp. Esto quería decir que si el Barça perdía iban a quedar con 12 puntos el Porto, 9 el Barça y 9 el Shakhtar, sabiendo que en la última jornada el Porto iba a jugar de local contra los ucranianos, mientras que el Barcelona tenía que ir a Bélgica con un equipo ya eliminado, pero en definitiva podía llegar a complicarse la situación. Además también por una cuestión de que el Barça quería en principio sí o sí el primer lugar del grupo como para esquivar a los conjuntos más complicados de esta UEFA Champions League. El primer tiempo terminó igualado 1-1 con un partido verdaderamente muy parejo. El Porto estuvo a la altura de las circunstancias. El Barcelona creo yo que le falta un poco de poderío ofensivo, más allá de contar con jugadores de mucha jerarquía, porque la realidad es que no faltó absolutamente nadie, más allá de la ya conocida lesión de Gavi. Jugó Pedri, jugó Gundogan, jugó De Jong, jugó Rafinha, jugó Lewandowski y también estuvo desde el arranque Joao Félix, que fue quien a los 12 minutos de la segunda etapa terminaría convirtiendo el 2-1 definitivo. Un duelo en el cual verdaderamente el equipo portugués estuvo a la altura y todavía sigue dependiendo de sí mismo para clasificarse, porque un empate en condición de local contra el Shakhtar en la última jornada le alcanzará para salir segundo. Ya no puede salir primero. El Barcelona con este triunfo se aseguró no solamente la clasificación octavo, sino también el primer lugar de la zona, que era lo que estaba buscando el equipo dirigido por Xavi una vez se sabía el sorteo del grupo. En la última fecha, el Porto, como dije, jugará de local contra el Shakhtar. Debido a que ganó en la primera jornada 3-1 en Ucrania, el Shakhtar deberá sí o sí triunfar y superarlo por puntos, quedar con 12 unidades como para clasificar. El Porto, en caso de conseguir un empate, quedarán ambos con 10 puntos, pero por esa victoria en suelo ucraniano, el equipo portugués estará clasificando. Por el lado de Barcelona, jugará en condición de visitante ante un Royal Antwerp ya eliminado totalmente en su primera edición de Champions League. Está debutando el equipo belga, 5 derrotas en los primeros 5 cotejos jugados y le toca cerrar frente al equipo de Cataluña. En cuanto al rendimiento del Barcelona en general, quizás no era lo esperado tener que sufrir tanto como para meterse en octavos, pero finalmente por resultados y por jerarquía individual, por tener una plantilla con jugadores verdaderamente muy buenos, ha terminado metiéndose en el primer lugar del grupo. Y nos trasladamos ahora a Inglaterra porque el conjunto dirigido por Guardiola estuvo a un solo tanto de perder el primer lugar de la zona. El Manchester City recibía al Leipzig y sabía que la única forma en la cual podía perder el primer lugar del grupo era si los alemanes ganaban por 3 goles de diferencia. Esto debido a que el City, cuando fue a Alemania, ganó por 3-1, es decir, por 2 goles de distancia. Y el Leipzig se llegó a poner a 2 goles de ventaja, porque en el primer tiempo Luis Openda verdaderamente dio una exhibición de cómo definir la jugada ante portería rival. La realidad es que le ganó muy fácilmente en primera
oportunidad a Kanji y en segundo caso a Rubén Díaz, a dos defensores de muchísima jerarquía, y terminó definiendo con total tranquilidad ante la salida de Ederson. Todo parecía indicar que el Leipzig iba a dar la sorpresa, le faltaba un gol más como para asegurarse el primer lugar de la zona y el 7 iba a quedar segundo. Está claro que aunque hubiera quedado segundo, algo que no pasó, el elenco de Guardiola iba a ser igual uno de los máximos favoritos a quedarse con la Champions, pero en este partido no es que el Manchester City guardó jugadores porque ya estaba clasificado o algo por el estilo. La realidad es que puso lo mejor que tenía y el Leipzig lo sorprendió de arranque ganando por 2-0 fácilmente, y así iba a terminar una primera etapa donde el City tuvo total dominio de la posesión de la pelota, pero en ningún momento pudo ser profundo y estaban la mayoría de los titulares dentro del campo de juego. Jugó Haaland, jugó Foden, jugó Grealish, estuvo Bernardo Silva, pero el equipo de Guardiola no encontraba los caminos como para poder vulnerar a una defensa del Leipzig que verdaderamente estaba siendo muy pero muy sólida. En la segunda parte, sin embargo, cuando se logró el descuento a los 9 minutos del complemento por medio de nada más y nada menos que de Erling Braut Haaland, ahí el City empezó así a generar muchísimas situaciones de gol y únicamente había que esperar a ver cuándo iba a lograr la igualdad y en caso de conseguir el empate, cuándo iba a poder finalmente conseguir la ventaja en el marcador. A los 25 minutos del segundo tiempo, Phil Foden iba a igualar el resultado y a falta de tan solo 4 minutos, a los 41 del segundo tiempo, Julián Álvarez, que había ingresado en la segunda parte, convertía el tercer y definitivo tanto para dar vuelta al resultado para un equipo que ya ha sumado 15 de 15 en esta UEFA Champions League y que verdaderamente tiene jugadores en muy buen nivel, porque los 3 que marcaron en este partido son 3 de los máximos goleadores de la Champions por parte del conjunto dirigido por Guardiola. Haaland tiene 5 goles, Julián Álvarez tiene 4 y Foden tiene 3, un poderío ofensivo que verdaderamente es de envidiar por el resto de los conjuntos de Europa, más allá de que defensivamente en este cotejo en particular obviamente el City no estuvo a la altura, porque el Leipzig con tan solo un futbolista, porque no es que en la primera parte el equipo alemán fue ampliamente superior, fueron simplemente 2 pelotazos largos y Openda le ganó a los 2 defensores, quizás los 2 más jerárquicos del City, para definir ante una salida endeble de Ederson, aunque poco podía hacer teniendo en cuenta que obviamente quedó mano a mano con el atacante belga. El City asegura su primer lugar del grupo. El Leipzig igual ya estaba clasificado, es decir, en este partido frente al elenco inglés lo único que estaba buscando era la hazaña para ver si podía lograr el primer puesto de la zona. No lo consiguió, pero aún así está a la espera de ver quién será su rival en octavos de final. El otro duelo de este grupo, el Young Boys, le ganó a la Estrella Roja y aseguró su clasificación a la UEFA Europa League. Para cerrar, repasamos los resultados que se dieron en esta jornada de este martes 28 de noviembre, fecha número 5 de la fase de grupos de las zonas E, F, G y H de la UEFA Champions League. De estos partidos no hice análisis, pero en definitiva voy a repasar los resultados. La Lazio consiguió su clasificación a los octavos al ganarle 2-0 como local al Celtic y puede salir primero todavía si en la última fecha vence al Atlético Madrid en el Civitas Metropolitano. Los españoles lograron conseguir también su pasaje al derrotar 3-1 a Feyenoord en los Países Bajos. Los neerlandeses irán a Europa League, mientras que el Celtic de Escocia está eliminado de toda posibilidad de seguir en competiciones europeas. En el grupo F, el Dortmund le ganó de visitante 3-1 al Milan, mientras que el PSG igualó 1-1 con el Newcastle. Dortmund 10 puntos, 7 PSG, Newcastle 5, Milan 5. Los alemanes clasificados, los otros 3 lucharán por el lugar restante en la última jornada. Grupo G, absolutamente todo definido. El City le ganó de local 3-2 al Leipzig, el Young Boys hizo lo propio, 2-0 sobre la Estrella Roja. City clasificado como primero, Leipzig como segundo, Young Boys a Europa League, Estrella Roja eliminado de todo, mientras que en el grupo H el Shakhtar Donetsk derrotó 1-0 al Royal Antwerp. El Barcelona hizo lo propio ganándole de local 2-1 al Porto. Barcelona sale primero de grupo, Royal Antwerp eliminado del todo. En la última fecha Porto y Shakhtar se pelearán por el segundo lugar de la zona.